¿Qué tan cerca estuvimos de ver el fin del mundo sin que se disparara una sola bala entre las superpotencias? La Guerra Fría fue un enfrentamiento silencioso pero intenso, donde la amenaza no venía de ejércitos en marcha, sino de misiles ocultos, espías infiltrados y decisiones políticas al borde del desastre. Fue una batalla de ideologías, una guerra sin trincheras pero con el dedo constantemente sobre el botón nuclear. Durante décadas, Estados Unidos y la Unión Soviética jugaron una peligrosa partida de ajedrez, con el destino del planeta como apuesta. Quédate hasta el final, porque hay un momento en esta historia que, literalmente, estuvo a segundos de cambiarlo todo para siempre. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945, el mundo quedó dividido en dos grandes bloques ideológicos: el capitalismo, liderado por Estados Unidos, y el comunismo, encabezado por la Unión Soviética. Ambos países emergieron como superpotencias con visiones opuestas del mundo y sistemas políticos totalmente distintos. Mientras Europa intentaba reconstruirse de las ruinas, Washington y Moscú comenzaron una rivalidad silenciosa pero feroz. La cooperación entre ellos, que existió brevemente contra la Alemania nazi, se desvaneció rápidamente en una ola de sospechas, ambiciones y desconfianza mutua. Lo que siguió no fue una guerra convencional, sino una carrera por la influencia global. La Guerra Fría no tuvo campos de batalla directos entre las superpotencias, pero sus efectos se sintieron en todo el planeta, a través de guerras por poder en Corea, Vietnam, Afganistán y América Latina. Las dos naciones enfrentaron sus ideologías usando a otros países como peones. Al mismo tiempo, comenzó una escalada armamentista sin precedentes, donde la acumulación de armas nucleares alcanzó niveles absurdamente peligrosos. La doctrina de destrucción mutua asegurada mantenía una tensa paz. Si uno atacaba, ambos desaparecerían. En lugar de balas, el conflicto se alimentó de propaganda, espionaje y sabotajes. Mientras tanto, el mundo vivía bajo la sombra constante de una guerra que podía desatarse en cualquier momento. Desde la construcción del muro de Berlín hasta la crisis de los misiles en Cuba, la humanidad estuvo en varias ocasiones al borde del abismo. Gobiernos enteros se volvieron paranoicos, y la población común creció con el miedo de una posible guerra nuclear. Las alianzas como la OTAN y el Pacto de Varsovia reforzaban la división, pero lo más aterrador era que un solo error, una mala comunicación o una lectura equivocada de radar, podía desatar el apocalipsis. Y eso estuvo a punto de ocurrir más de una vez. Uno de los momentos clave del inicio de la Guerra Fría fue el Plan Marshall, mediante el cual Estados Unidos ofreció ayuda económica a los países europeos para su reconstrucción. Aunque presentado como un gesto solidario, también tenía claro un propósito estratégico: evitar que el comunismo se expandiera en una Europa debilitada. En respuesta, la Unión Soviética intensificó su control sobre Europa del Este, instaurando gobiernos comunistas leales al Kremlin. La creación de la OTAN en 1949 y el Pacto de Varsovia en 1955 formalizó la división del continente. La ciudad de Berlín, dividida en dos, se convirtió en el símbolo físico de ese contexto ideológico. Mientras tanto, los servicios secretos, como la CIA y la KGB, jugaron un papel protagónico en el conflicto oculto. Otro episodio crucial fue la Guerra de Corea, iniciada en 1950, donde Corea del Norte, apoyada por China y la URSS, invadió a Corea del Sur, respaldada por Estados Unidos y la ONU. Aunque no fue una guerra directa entre las superpotencias, sí fue un sangriento ensayo de lo que podría pasar si ese choque llegaba a ocurrir. La guerra terminó en un empate técnico, con la península aún dividida hasta hoy. Más tarde, en los años 60 y 70, el conflicto se extendió a Vietnam, donde Estados Unidos intervino con la intención de frenar el avance comunista. Sin embargo, la intervención terminó en una humillante derrota para los norteamericanos. Mientras tanto, la carrera espacial mostraba un costado menos bélico, pero igualmente competitivo del conflicto. El momento más crítico de la Guerra Fría ocurrió en 1962, durante la crisis de los misiles en Cuba. La Unión Soviética había instalado misiles nucleares en la isla, a solo 150 kilómetros de Estados Unidos.
desatando el pánico en Washington. Durante 13 días, el mundo contuvo la respiración mientras los líderes de ambos bandos, John F. Kennedy y Nikita Khrushchev, negociaban en secreto para evitar un enfrentamiento nuclear. La tensión fue tan extrema que cualquier malentendido podría haber desencadenado la Tercera Guerra Mundial. Finalmente, un acuerdo secreto evitó el desastre. Los soviéticos retirarían sus misiles de Cuba y, a cambio, Estados Unidos haría lo mismo con los suyos en Turquía. Fue un recordatorio escalofriante de lo cerca que estuvo el mundo de destruirse a sí mismo. Lo más inquietante de la Guerra Fría es que, aunque nunca hubo un enfrentamiento militar directo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, estuvimos a segundos de una catástrofe nuclear más de una vez. Uno de los casos más impactantes ocurrió en 1983, cuando un sistema de alerta soviético detectó falsamente un ataque de misiles nucleares desde Estados Unidos. El oficial a cargo, Stanislav Petrov, debía notificar a sus superiores para iniciar un contraataque, pero en un acto de intuición y coraje, decidió no hacerlo. Si hubiera seguido el protocolo, hoy no estaríamos contando esta historia. Un solo hombre evitó, literalmente, el fin del mundo, y casi nadie lo supo durante décadas. Otro misterio fascinante es el papel de la desinformación durante la Guerra Fría. Ambas superpotencias desplegaron campañas masivas de propaganda y manipulación mediática para moldear la opinión pública a su favor, a través de películas, literatura, noticieros y hasta arte. Se consiguió una narrativa de nosotros contra ellos, que alimentó el miedo y el odio. En la Unión Soviética se censuraban ideas occidentales. En Estados Unidos se perseguía a todo aquel que pudiera tener ideas comunistas. El famoso macartismo arruinó vidas con simples sospechas. La guerra se libraba también en las mentes, y nadie estaba completamente a salvo de caer en la paranoia. Y mientras los gobiernos jugaban con fuego, la gente común vivía con una normalidad envenenada por el miedo. En Estados Unidos, muchas familias construyeron refugios nucleares en sus patios traseros. En las escuelas enseñaban protocolos de agáchate y cúbrete en caso de una explosión nuclear, como si eso pudiera salvarlos. Lo más perturbador es que, durante décadas, el equilibrio del planeta dependió de una estrategia llamada destrucción mutua asegurada, una amenaza tan extrema que impedía el conflicto. Irónicamente, fue el miedo total lo que mantuvo la paz, y quizás lo más misterioso de todo es cómo ese equilibrio tan frágil logró sostenerse tanto tiempo sin colapsar. La Guerra Fría no se ganó ni se perdió en el sentido tradicional. Fue un conflicto de resistencia, presión psicológica y poder simbólico, que marcó a generaciones enteras. Terminó oficialmente con la caída del muro de Berlín en 1989 y la disolución de la Unión Soviética en 1991. Pero su legado sigue vivo en las tensiones internacionales actuales. Los temores nucleares, las divisiones ideológicas y las batallas por la influencia global no han desaparecido, solo se están transformando. El conflicto no dejó cadáveres en campos de batalla entre superpotencias, pero sí dejó cicatrices profundas en la política, la cultura y la historia del mundo. Comprender la Guerra Fría es esencial para entender el presente. Fue una lucha que redefinió la diplomacia, la tecnología y el miedo colectivo. También nos enseñó que el mundo puede llegar al borde de su destrucción sin disparar una sola bala. Hoy, cuando vuelven a surgir tensiones entre grandes potencias, las lecciones de aquel periodo son más relevantes que nunca. La historia no solo debe recordarse, debe entenderse, porque un conflicto así, aunque no visible, puede estar más cerca de lo que creemos. Hoy recorrimos las sombras de un conflicto que mantuvo al mundo al borde del abismo sin necesidad de una guerra abierta. La Guerra Fría fue un duelo de poder, miedo y estrategia que definió el siglo XX. Si te gustó este viaje histórico y quieres descubrir más historias que marcaron a la humanidad, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video. ¿Qué parte de esta historia te impactó más? Escríbelo en los comentarios. Me encantaría leerte. Gracias por acompañarme. Y recuerda, el pasado puede ser frío, pero sus lecciones están más vivas que nunca.